¿Alguna vez confiaste demasiado en alguien y pagaste caro por ello? ¿Sentiste que tu bondad fue tomada como debilidad? ¿O te diste cuenta demasiado tarde de que tu deseo de ser aceptado solo te volvió invisible? Maquiavelo lo dijo una vez. Quien desea ser bueno todo el tiempo inevitablemente se arruina entre tantos que no lo son. Nietzsche completaría: quien con monstruos lucha debe cuidarse de no convertirse en uno. ¿Y tú? ¿Estás combatiendo a los monstruos correctos o simplemente estás abrazando tus propios errores, llamándolos virtudes? Vivimos en una era donde todos quieren ser escuchados, pero pocos quieren escuchar, donde el valor se mide por me gusta y el silencio, ese oro de los sabios, se confunde con debilidad, donde los hombres estúpidos no son los más ignorantes, sino los más inconscientes de su propia estupidez. Este video es un espejo que no perdona, que revela los rasgos de la estupidez, no en los demás, sino en nosotros mismos, en la forma en que hablamos de más, confiamos sin criterio, actuamos desde el corazón sin estrategia y culpamos al mundo por todo aquello que no tenemos el valor de enfrentar. Esta es una conversación para quien ya está cansado de ser manipulado, para quien siente que algo no está bien, pero no sabe exactamente qué, para quien, en silencio, comienza a sospechar que el enemigo quizás está más cerca de lo que parece, dentro. Si alguna vez sentiste que estás jugando un juego cuyas reglas nadie te enseñó, si ya miraste a tu alrededor y te preguntaste por qué los que más agradan son los primeros en ser descartados, si ya te frustraste con tu propia bondad, tu entrega, tu esperanza, entonces este video es para ti. Ahora respira profundo. Vamos a descender juntos a los sótanos de la mente, a los laberintos donde la estupidez se disfraza de virtud, y a descubrir, bajo la luz incómoda de la verdad, las 6 señales de un hombre estúpido, según Maquiavelo. Y según ese silencio dentro de ti que ya sabía todo esto, pero nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. ¿Conoces a ese hombre que pide disculpas incluso cuando fue él quien fue ofendido? Que sonríe con incomodidad mientras el mundo lo empuja fuera de sí mismo, que extiende la mano para ayudar aunque nadie se la haya pedido. Pues sí, muchos lo llaman bueno. Pero Maquiavelo, si estuviera aquí, lo diría con frialdad: ese hombre es un estúpido. Vivimos en una época en la que la bondad se ha convertido en un dogma, un ideal casi religioso, incuestionable. Pero la verdad, esa verdad que pocos se atreven a susurrar en la madrugada, es que la bondad, cuando no va acompañada de discernimiento, no es más que un boleto de entrada al circo de los manipuladores. El hombre tonto cree que ser bueno es suficiente. Piensa que si es amable, el mundo le devolverá amabilidad, que si es justo, será tratado con justicia. Pero el mundo no es un espejo limpio, es un campo de batalla, y en ese campo, la ingenuidad se disfraza de bondad y camina confiada hacia la trampa. Maquiavelo lo advirtió: un príncipe que es únicamente bueno se arruina entre tantos que no lo son. Y en el fondo, tú lo sabes, porque ya fuiste quien se dio demasiado, quien escuchó en silencio, quien dijo sí por miedo a perder un cariño que nunca fue real. Ya sentiste el peso de ofrecer lo mejor de ti y que te trataran como si fuera tu obligación. El hombre tonto confunde tolerancia con carácter, llama empatía a su debilidad y se enorgullece de su paciencia, incluso cuando ésta no es más que miedo al conflicto. Es de esos que se inclinan antes de ser atacados, creyendo que al bajar su espada, los demás también bajarán las suyas. Ingenuo, porque los lobos no respetan a los corderos, se los devoran. Fíjate cómo actúa. Rara vez impone límites, tolera insultos disfrazados de sonrisas, se ríe de chistes que lo rebajan,
solo para mantener el ambiente ligero, y cree, con una sinceridad conmovedora, que su amabilidad va a ablandar corazones fríos. Lo que no entiende es que el mundo respeta a quien impone presencia, no a quien se esconde detrás de buenas intenciones. Y ahí está el abismo. Piensa que ser bueno lo hace intocable, cuando en realidad está más expuesto que nunca. Porque el manipulador lo detecta a lo lejos. El narcisista se alimenta de su generosidad. El oportunista lo pone a prueba día tras día, hasta arrancarle la última gota de dignidad. Dice que sí cuando quiere decir que no. Ofrece ayuda cuando debería marcar distancia. Y cree, como un niño que aún espera el hada de los dientes, que su entrega será recompensada. Pero Maquiavelo lo sabía. No sobrevive el bondadoso, sobrevive el astuto, el estratega, aquel que sabe cuándo dar y cuándo negar, cuándo perdonar y cuándo castigar, cuándo sonreír y cuándo simplemente dar la vuelta. La bondad, cuando carece de criterio, se convierte en una moneda sin valor. Y peor aún, se vuelve una trampa, porque cuanto más intenta el hombre ser aceptado siendo bueno, más invisible se vuelve, más predecible, más débil, más prescindible. ¿Sabes por qué? Porque los fuertes no respetan a quien se entrega demasiado. Ellos prueban, ellos observan, y cuando notan que ese hombre nunca dirá basta, dejan de verlo como un hombre y lo tratan como un recurso, como algo que se puede explotar. Si te reconoces en este retrato, detente. No te culpes, pero tampoco te engañes. La verdadera fuerza no está en ser bueno todo el tiempo. Está en ser justo contigo mismo. En saber cuándo decir no, cuándo alejarte, cuándo mirar a alguien a los ojos y mostrar que ahí hay una línea que no será cruzada. Maquiavelo no odiaba a los bondadosos, temía por los ingenuos, porque en la política de la vida, y la vida siempre es política, quien no conoce el juego termina siendo usado como pieza, y la bondad ingenua siempre es el primer peón en caer. Puedes ser bueno, pero solo si también eres fuerte, solo si tu bondad es una elección consciente, no un reflejo del miedo, solo si aprendes que, a veces, el acto más compasivo que puedes tener es negarte a ser utilizado. Observa a un hombre en silencio. ¿Lo respetas? Tal vez incluso le tengas miedo. Ahora observa en ponte a aquel que no deja de hablar, justificándose, explicando, opinando sobre todo como si el mundo le rogara por su sabiduría. ¿Lo respetas o solo lo toleras? Maquiavelo comprendía el valor del silencio como pocos. En su visión, el poder se construye más por lo que se calla que por lo que se dice. Y el hombre estúpido, ese no sabe callar. Habla. Habla como si el silencio fuera una amenaza, como si la ausencia de palabras lo hiciera desaparecer. Ese tipo de hombre, tal vez conozcas a uno, tal vez seas tú, siente la necesidad de llenar el vacío con palabras, revela sus planes a extraños, comparte sus debilidades con quien jamás demostró merecerlas, entrega su mundo interior como un libro abierto dejado en cualquier banca de un parque. Y ahí, en ese gesto de autenticidad, firma su propia sentencia. Mira, no habla por sabiduría, sino por carencia. No comparte para conectar, sino para sentirse validado. Es el tipo de hombre que se apresura a contar sus sueños, sus dolores, sus resentimientos, creyendo que exponerse es lo mismo que ser fuerte. Pero no lo es. Exponerse es solo eso, quedar expuesto. Maquiavelo diría que ese hombre es un tonto, porque revela sus miedos, sus opiniones, su visión del mundo sin filtro, sin evaluar el ambiente, sin considerar las intenciones de los demás. Convierte sus propias palabras en municiones para quien desea destruirlo. Le entrega poder a quien no lo merece, y lo más trágico, cree que está siendo auténtico. Dice cosas como, yo soy así, digo lo que pienso, pero no se da cuenta de que esa transparencia sin estrategia
es como andar desnudo, entre depredadores. El lobo observa, estudia y ataca cuando ya conoce cada centímetro de su presa. ¿Sabes? Ese hombre que en un grupo empieza revelando sus opiniones políticas, sus heridas amorosas, sus frustraciones laborales. Él cree que está creando vínculos, pero lo que realmente está haciendo es dejar vulnerabilidades listas para ser explotadas. El hombre sabio, en cambio, primero observa, escucha, analiza, calcula, sabe que cada palabra tiene un costo. Que hablar de más es como abrir una caja fuerte sin saber quién está mirando. Maquiavelo enseñaba que el silencio es una táctica y también una armadura. Un hombre que domina el silencio es impredecible, y lo impredecible da miedo. Piensa en esto. ¿Quién te intimida más? ¿El que no deja de hablar o el que te observa en silencio? ¿A quién respetas más? ¿Al que expone sus heridas o al que elige cuándo y dónde mostrar sus debilidades? El hombre estúpido habla incluso en los momentos en que debería solo escuchar. Explica cuando debería solo sonreír. Se defiende cuando el silencio sería su arma más poderosa. Y al hacerlo, entrega su esencia, su posición, sus estrategias, sus puntos débiles. Se convierte en un libro fácil de leer, en un mapa detallado hacia el fracaso. Por eso, si quieres ser respetado, tienes que aprender el peso del silencio. No el silencio de la omisión, sino el silencio de la sabiduría. Ese tipo de silencio que inquieta porque esconde un océano de intenciones detrás de una mirada serena. Hablar menos es ser menos predecible. Y en un mundo donde todos quieren adelantarse a ti, ser impredecible es una de las formas más puras de poder. Recuerda, el hombre que calla por estrategia habla con precisión cuando es necesario. Y cuando habla, todos escuchan. Hay una imagen que nunca olvido. Un hombre abriendo la puerta de su casa a un desconocido solo porque le sonrió. Suena absurdo, ¿verdad? Pero muchos viven así, confiando en personas que apenas conocen, entregando el corazón, los secretos, incluso el destino, en manos de quien nunca fue puesto a prueba. Maquiavelo jamás confiaría en un hombre solo porque parecía bueno. Él sabía que la confianza es como una navaja. Si se usa sin cuidado, corta a su propio dueño. Y es justo aquí donde el hombre estúpido se delata más. Confunde simpatía con carácter. Cree que las palabras dulces son sinónimo de intenciones puras. Entrega su confianza como si fuera una flor lanzada al viento. Y lo más peligroso, lo hace creyendo que actúa con virtud, como si la capacidad de confiar sin reservas fuera señal de pureza. Pero no lo es. Es solo un síntoma de ceguera emocional. Mira, un hombre sabio pone a prueba. Observa los pequeños gestos, los silencios, los patrones. No se enamora de las palabras, sino de la constancia. Entiende que el carácter no se revela en promesas, sino en decisiones repetidas, en momentos de crisis, en reacciones cuando nadie está mirando. En cambio, el hombre estúpido entrega su confianza como si ofreciera un vaso de agua a un sediento, sin preguntar de dónde viene, qué ha hecho, qué quiere. Le cuenta sus secretos a quien apenas conoce. Apuesta sus fichas por quien nunca ha jugado por él. Y luego, cuando lo traicionan, se hace la víctima, como si el mundo tuviera la obligación de ser justo con quien no tuvo el valor de ser criterioso. La confianza es una moneda rara, y toda moneda tiene valor porque es escasa. El hombre estúpido no entiende eso. Cree que confiar es una especie de amor incondicional, casi sagrado. Pero el amor no es ceguera. El amor verdadero ve, y la confianza real se construye como un puente, piedra por piedra, gesto por gesto, error por error, perdón por decisión.
Maquiavelo diría que el verdadero error no está en la traición de los otros, está en haber confiado antes de tiempo. Porque quien confía demasiado sin poner a prueba, entrega su vulnerabilidad al azar. El manipulador adora al hombre que confía rápido. No necesita mentir mucho. Basta con parecer sincero. Basta con hacerse pasar por amigo. Basta con tocar las palabras adecuadas. Esas que suenan como música en los oídos de quien necesita desesperadamente creer que el mundo es bueno. Pero el mundo no es bueno ni malo. Es neutral. Y nos exige vigilancia. El hombre sabio escucha, pero no lo entrega todo. Comparte partes, observa reacciones, pone a prueba al otro con pequeños secretos, con pequeños errores, con pequeños silencios, y ahí ve quién merece y quién no. La confianza no es un regalo, es una conquista. Quien no entiende eso, pierde, siempre. Y lo más trágico es que ni siquiera se da cuenta de dónde fue que cayó. Cree que lo engañaron, pero en realidad se entregó sin luchar. Se arrodilló ante el primero que lo hizo sentirse visto. El filósofo Thomas Hobbes veía al hombre como lobo del hombre. Y tal vez tenga razón. Solo quien ya ha enfrentado lobos sabe la importancia de elegir bien en quién confiar. Si ya te han traicionado, no te culpes, pero aprende, pon a prueba, observa. No entregues tu intimidad por una sonrisa. No confundas calidez con intención. La máscara siempre cae, pero hay que tener paciencia para esperar. Porque si no pones a prueba el carácter de quienes te rodean, un día tu confianza ciega será la puerta por donde entrará tu ruina. Existe un tipo de hombre que cree ser fuerte porque siente todo con intensidad. Llora fuerte, grita con rabia, se indigna con pasión. Él cree que esa entrega emocional es una forma de autenticidad, tal vez incluso de valentía. Pero Maquiavelo, con su precisión implacable, diría que ese hombre no es fuerte, es simplemente vulnerable, y no en el buen sentido. La emoción, cuando no está domada, no es fuerza. Es debilidad que grita por ser tomada en serio. El hombre estúpido se mueve por impulsos. Una palabra lo hiere, un rechazo lo desequilibra, un error, y explota. Pero el mundo, este campo de batalla frío y silencioso, no respeta explosiones. Observa y actúa contra quien se muestra desarmado por sus propias emociones. Maquiavelo comprendía el valor de la frialdad estratégica. Sabía que el verdadero poder habita en aquel que, aún sintiendo, elige el momento adecuado para mostrarlo. El hombre sabio siente, pero piensa antes de reaccionar. No es un robot sin corazón, sino un guerrero que entiende que el campo emocional también es un campo de batalla. El hombre estúpido, en cambio, cree que expresarse siempre es noble, y no lo es, porque en el juego del poder, quien revela demasiado pierde ventaja, muestra su enojo cuando debería sonreír, se queja cuando debería guardar silencio, acusa cuando debería observar, y al hacerlo, muestra sus debilidades como banderas al viento. Y cuando la vida lo derriba, como lo hace con todos, no se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Se pregunta, ¿a quién puedo culpar? Ese es otro veneno, el victimismo. El estúpido no asume sus fracasos, los externaliza, culpa al gobierno, a la familia, a los amigos, a los jefes, a la mala suerte, nunca a sí mismo. Porque para asumir un error se necesita tener columna vertebral, y para cambiar de verdad se necesita valor, y él prefiere la ilusión del confort al dolor de la transformación. Mira, un hombre puede caer 1000 veces. Lo que lo define no es la caída, sino lo que hace con ella. El hombre fuerte observa el dolor como a un maestro. El estúpido lo trata como un espectáculo. Se lamenta, se enfurece, se entierra en su propia tristeza, como si gritar su dolor fuera más importante que comprenderlo. Dice,
Nadie me entiende, pero nunca se ha esforzado por entenderse a sí mismo. Espera reconocimiento, pero no construye respeto. Exige empatía, pero no ofrece claridad. Vive en función de sus emociones y muere ahogado en ellas. Lo que no percibe es que, mientras él llora en voz alta, los que realmente tienen poder escuchan en silencio, observan y lo superan, porque al final de cuentas, el mundo respeta a quien sabe transformar el dolor en aprendizaje y la emoción en precisión. Maquiavelo jamás confiaría en un hombre que reacciona antes de pensar, porque sabe que ese hombre es un riesgo para sí mismo y para los demás. Un hombre que actúa en el calor de la emoción es como un barco sin timón, bonito de ver hundirse, pero peligroso para quienes están cerca. Si te reconoces en ese espejo, si ya notaste que tu ira aleja, que tu tristeza paraliza, que tu emoción decide por ti, entonces quizá ha llegado el momento de hacer una pausa. Pausar no para reprimir lo que sientes, sino para dominarlo, porque el verdadero poder no está en sentir menos, sino en sentir con más conciencia. Al final, la estupidez más trágica no es confiar demasiado ni hablar de más. Es vivir como si las emociones fueran excusa para todo. Es no darse cuenta de que cada reacción mal calculada cuesta algo, una oportunidad, una relación, una posibilidad de crecer. Y lo peor es vivir como prisionero dentro del propio pecho, creyendo que el mundo debe ajustarse a su tormenta interna. ¿Quieres ser libre? Entonces aprende a ser dueño de ti mismo, porque quien gobierna sus emociones, gobierna el mundo. La estupidez de un hombre rara vez se revela en grandes escándalos. Se manifiesta en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en los límites ignorados, en las palabras dichas demasiado pronto, en la confianza entregada por carencia, en la emoción mal gestionada y en las culpas lanzadas hacia el mundo. Maquiavelo no escribió para juzgar, escribió para alertar. Comprendió como pocos que los mayores peligros no vienen de los enemigos declarados, sino de la ingenuidad albergada en el corazón de quienes se niegan a madurar. El estúpido no es el que no sabe, es el que se niega a ver, que prefiere la fantasía de la bondad a la lucidez de la estrategia, que elige agradar en vez de posicionarse. Y lo más triste, cree que lo está haciendo bien, porque nunca nadie le dijo que en este mundo la bondad sin fuerza es debilidad, que la transparencia sin criterio es exposición, que la confianza sin pruebas es una invitación al desastre y que la emoción sin filtro es herramienta para quien quiere manipularlo. Pero ahora tú ya lo sabes, y ese saber es una bifurcación. Un camino se llama continuidad, donde todo sigue igual, cómodo, predecible, frágil. El otro camino se llama transformación, y es brutal, porque exige silencio, exige firmeza, exige deconstrucción, pero lleva inevitablemente a un lugar al que pocos llegan: el poder sobre uno mismo. La decisión es tuya. Tuve que fallar muchas veces para entender estas verdades. Recuerdo una noche, hace algunos años, en la que fui traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente. Me vi solo, sentado en una silla incómoda de una cocina vacía, mirando el celular como si fuera a devolverme lo que perdí. No era solo la confianza lo que se había ido, era la imagen que tenía de mí mismo, la del hombre que creía que, siendo bueno, nada malo le pasaría. Y ahí, en esa madrugada silenciosa, escuché algo dentro de mí, una voz que no gritaba, pero susurraba: no estás siendo bueno, estás siendo ingenuo. Fue doloroso aceptar eso, pero fue liberador, porque solo cuando reconocemos nuestra estupidez, ella deja de dominarnos.